En lo que se refiere al segundo tema, cuando se habla de la decisión de Petroperú de no ir al upstream, quiero dejar claramente establecido que no existe ninguna decisión política para no ir al upstream, es decir, a las labores de exploración y explotación. La decisión política de este gobierno es que Petroperú se integre verticalmente, pero sin asumir riesgos. En esa línea, el directorio de Petroperú decidió no aprobar su participación en los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los lotes 3 y 4 como socio no operador, debido a que en su consideración los reportes emitidos por la Gerencia General omitieron información relevante y necesaria respecto de las contingencias futuras que resultarían de participar en los contratos de licencia de los lotes 3 y 4, en conformidad con lo establecido en la Ley 30.130 y demás normas que resultarán aplicables. Es decir, habían pasivos contingentes que contravenían la Ley 30.130. Cualquier ganancia que se esperaba obtener de estos lotes quedaría contrarrestada por la posibilidad de pasivos contingentes. Señora Presidenta. Ya dio las dos, ministra. Okay. Continúe. En lo que se refiere al proyecto de modernización de la refinería de Talara, ¿sí? Continúe, ministra. Es un megaproyecto de ingeniería y construcción que consiste en la instalación de nuevas unidades de procesos con últimas tecnologías, servicios industriales y facilidades que permitirán incrementar la capacidad de procesamiento de 65.000 barriles diarios a 95.000 barriles diarios de petróleo crudo. El incremento de carga se lograría con la inclusión de crudos pesados que podrían provenir de la producción de la selva peruana. Esta nueva refinería producirá combustibles tales como gasolinas y diésel con menos de 50 ppm de azufre, convirtiéndose en una de las más modernas refinerías de la costa del sur del Pacífico. La inversión estimada para el proyecto es de 3.500 millones, de los cuales 800 millones corresponden a inversión privada para las unidades auxiliares. El proyecto tiene a la fecha un avance en sus actividades del orden del 10% de acuerdo a lo programado. En lo que se refiere a la exportación de gas natural a México. Bueno, orden, congresista. Orden. Ya dio las dos interrupciones la ministra. Puede dar, con el siguiente ministro le va a dar la interrupción. Está haciendo uso de la palabra la ministra. Ya dio las dos. Continúe, ministra. El año pasado se han hecho 7 exportaciones de gas natural licuado a México a precio de marcadores JKM y se han pagado a los miembros de la cadena de comercialización y al Estado a precio Henry Hub. Esto porque así lo permite el contrato celebrado el año 2000, no durante este gobierno. No obstante ello, apenas asumí el cargo que... A ver, deje desarrollar el pleno, congresista. Voy a verme obligado otra vez a suspender si usted no deja escuchar a la ministra. Los demás colegas quieren escucharla. Ya le dije, congresista, ya dio las interrupciones. Deje que culmine la ministra y vamos a darle una interrupción a usted. Adelante, ministra. No obstante ello, apenas asumí el cargo, he convocado a la empresa que realizó la comercialización a México, Shell, y los he invocado a reevaluar los pagos efectuados por estos 7 embarques, así como la necesidad de revisar el contrato celebrado el año 2000. Esta semana está fijada la fecha para reunirnos nuevamente y que Shell nos dé su respuesta. Puedo adelantar que he recibido información de las partes involucradas que las posiciones se van acercando con el objeto de lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes, incluido el Estado peruano, respecto de sus regalías. En lo que respecta a la renegociación con el Estado mexicano por la venta efectuada en el año 2016, comercialización efectuada en ese momento por la empresa Repsol, a la Comisión Federal de Energía de México, dicha venta se efectúa a través de una licitación pública internacional convocada por esta comisión, razón por la cual el gobierno mexicano no puede
renegociar la misma. Soy testigo de excepción de las conversaciones que se tuvieron en el año 2012, porque era en ese momento la directora general de hidrocarburos y después fui la presidenta de Perupetro. Y tanto hice viajes a México acompañando al ministro y al viceministro de ese entonces, como recibimos en Lima a los representantes tanto de la Secretaría de Estado de Energía como de la Comisión Federal de Energía de México, y no se pudieron avanzar esas negociaciones puesto que ellos no hubieran podido nunca retroceder en el precio obtenido a través de una licitación pública. Es como si aquí Petroperú pudiera renegociar una compra hecha a un menor precio para subirla mayor. Habría responsabilidad de los funcionarios y por eso esa negociación no se pudo llevar a efecto. Es por ello que, insisto, lo que tenemos es que negociar el contrato celebrado entre el Estado peruano a través de Perupetro con el consorcio, en este caso Camisea, que es el que fijó los precios o los marcadores para pagar las regalías y pagar a la cadena de comercialización. Por último, en lo que respecta a los proyectos de electrificación en la región San Martín, tengo que informar que las obras en ejecución, hay 5 proyectos en ejecución por el orden de 23 millones de soles que beneficiarán a 144 localidades y 21.000 habitantes, y que tenemos programadas para los próximos meses 9 obras con una inversión de 29 millones de soles que benefician a 1.018 localidades y 40.000 habitantes. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, ministra. Vamos a dar el uso de la palabra al ministro del Ambiente. Puede hacer la interrupción si es que la concede el ministro. ¿Le concede, ministro, la interrupción al congresista? Concedo una de las interrupciones. Una interrupción al congresista Manuel Lamer. Agradezco la voluntad democrática del ministro. Yo quisiera decir sobre los 2 temas planteados que existe en el caso de Petroperú una moción de orden del día para que la ministra venga aquí al Pleno y se va a formar y vamos a plantear una comisión investigadora, porque en primer lugar el directorio de Petroperú aprobó hacer el contrato para lo que decía la licitación, el 25% del lote 3 y 4 era para Petroperú. Eso lo aprobó el directorio, porque la licitación había sido convocada por Petroperú y nadie la había objetado. Y una vez que está firmado ese acuerdo, como preacuerdo entre Graña y Montero, que no objetó tampoco, y Petroperú, cuando ya estaba en vida el acuerdo en cuanto tal, y cuando se estaba trabajando el acuerdo, resulta de que cambian al ministro y la ministra dice que no va a ese acuerdo. Y viene el presidente del directorio al Congreso y después lo votan de la Junta de Accionistas, que está dirigida por el ministro de Economía y por la ministra, lo votan como presidente del directorio. Y el presidente dice algo muy exacto, que ha sido ratificado por todos. Continúe, ministro. Manuel Pulgar. Muchas gracias, presidenta. El día de hoy yo quiero hacer referencia a algunas preguntas y comentarios en relación al proyecto minero Tía María. ¡Caramba! Continúe, ministro. ¿Puede conceder usted la segunda interrupción? Sí, yo le pido al congresista Dahmer, con todo cariño, le puedo dar el uso de la palabra con el minuto adicional y así todos podemos conversar bien. Está Manuel Dahmer. Adelante. Estoy diciendo que en el primer acuerdo de directorio la ministra miente. No había ninguna razón para que Petroperú no acepte esos 300 millones de dólares que iba a dar la Petroperú. No había ninguna, ninguna. Y cuando luego van a los otros lotes, tengo la información de que no había expediente técnico. Simplemente inventan para justificar. Tan no había que no lo apruebe el directorio. Lo mandan a que lo apruebe la administración. Y eso es un acto ilegal, un acto que viola de nulidad ese proceso de licitación para el lote 3 y 4 y también el otro. Y en el segundo caso, cuando la ministra ha reconocido que fue a México, me alegra que lo reconozca, porque cuando yo le envié para que informe, no quiso informar y me mandó los papeles de Osinermín. Y aquí lo que ocurre es que en México, donde tenemos una información exacta de los propios mexicanos, había una ruleta de precios, se vendía el gas a una regasificadora puesta por Repsol y esta lo revendía a la Compañía Federal de Electricidad y había 6.000 millones de dólares de comisión de negociado denunciado por los propios mexicanos. Por alusión pide la palabra la ministra de Energía. Ya culminó, congresista. Por alusión tiene la palabra la ministra. Señora presidenta, efectivamente hubo un acuerdo de Petroperú para entrar a los lotes 3 y 4, acuerdo que después fue dejado
sin efecto por el directorio en base a las razones que he expresado. No es que aquí se haya omitido decir la verdad, de repente debí mencionar el primer acuerdo que quedó sin efecto por un segundo acuerdo a raíz de que no se había entregado, el directorio evaluó que no se había entregado la información necesaria para evaluar las contingencias. Muchas gracias. Deje continuar con el debate, congresista Damer. Adelante, ministro.